hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré a causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y les bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esed, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, porque él llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. No nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Hermanos, los que están detrás pueden sentarse, pasen. Bueno, hay sitio suficiente en el templo. En esta semana, me parece que fue antes de ayer, que salió en la primera plana de uno de los diarios locales un anuncio de que, un aviso que me sonó sumamente extraño, de que la República Dominicana, de no producirse una variación en el clima, podría verse en la situación de tener que terminar desalinizando agua del mar para suplir las necesidades como consecuencia del cambio climático.
y escribía, daba muchísimos detalles adicionales de cómo la isla estaba siendo afectada por una sequía ya que data de varios años y que cada vez es menos el caudal que llega a las presas. Porque es que el agua es tan importante. O sea, aquel anuncio que decía el agua es vida, no lo desperdicies, es la verdad fundamental. Normalmente lo que tratan cuando mandan vehículos espaciales a sondear otros planetas, pues es de ver si hay alguna señal de que en algún momento ha habido agua en esos lugares, porque se relaciona mucho el agua con la vida. Es muy importante el agua para la vida, y en particular en zonas desérticas, ¿verdad? Donde todo depende más que de lo que cae en lluvia, de aquello que puede recolectarse o conducirse hacia ese lugar. Como ustedes saben, para la agricultura, sin agua no hay agricultura. Este año nosotros nos vimos en una situación en la cual, parece mentira, la República Dominicana tuvo que importar plátanos, ¿verdad? Tuvimos que importar plátanos porque la sequía tan grande hizo que hubiese una escasez enorme de plátanos. Y las fuentes de agua eran una variable fundamental a la hora que se escogía el lugar donde se hacía un asentamiento. O sea, las grandes ciudades que conocemos hoy día fueron, sus lugares de emplazamiento fueron escogidos en base a dos factores fundamentales. Primero, accesibilidad o protección, pero más que eso, la fuente de agua. O sea, desde dónde se iban a nutrir de agua. O sea, acuérdense que originalmente ni siquiera existían los acueductos, luego los romanos van comenzando a traer el agua y a conducirlo de un lugar a otro con sus acueductos, pero la fuente de agua debía estar cercana, debía haber alguna manera como nutrirse de agua, no solamente para el campo, sino también para las ciudades, era fundamental. Una de las técnicas que los invasores hacían era cegar las fuentes de agua a fin de que las personas tuviesen que terminar rindiéndose como consecuencia de la escasez de agua y la sed que padecían. Ahora bien, en las zonas como la del Medio Oriente, la ubicación de los pozos de agua era algo fundamental. Algo fundamental. De hecho, la ruta por la cual caminaban las caravanas estaba guiada o marcada por los lugares donde ya sabían que iban a encontrar agua, esos pozos de agua. O sea que los pozos de agua definían la ruta que llevaban las caravanas. Y no solamente se trataba de satisfacer la sed, sino era mucho más allá, era prácticamente algo que definía la riqueza de la comarca. O sea, cuando una persona era propietaria de un pozo de agua, era una persona que ya prácticamente era rica solamente por el hecho de tener un pozo de agua propio, ¿verdad? Porque desde ahí podía entonces sembrar y desde ahí podía entonces desarrollar y su clan podía crecer y desarrollarse. Consecuentemente, el agua satisfacía la sed, y es interesante, y esto es algo que está fuera de la temática, pero que me llamó la atención y por eso lo traigo a colación, que Proverbios capítulo 5, versículo 15, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y el agua y los pozos de agua tenían que satisfacer la sed como debe hacerlo una esposa para un esposo que es fiel a ella. Y esa es la exhortación que precisamente hace Proverbios. Pero habían diferentes tipos de pozos. La palabra pozo es una palabra que tanto en arameo como en otros idiomas se traduce como ver, B-E-E-R, ¿verdad? Así podemos pronunciarla en español. De ahí es que ustedes ven que, por ejemplo, en el versículo 33 dice que encontraron un pozo en la ciudad de Seba, ¿verdad? Y entonces el pozo se llamó Berseba, o sea, pozo de Seba, Berseba. Y estos pozos podían ser muchas veces naturales, o sea, había ocasiones en las cuales había cavernas subterráneas y dentro de ellos se encontraban estos pozos, estas fuentes donde podían nutrirse de agua, pero en términos generales eran pozos que eran excavados. Eran excavados y cuando se excavaban había la posibilidad de que encontraran agua como podía ser que no. Consecuentemente, habían pozos que podían inclusive no contener agua, sino contener otras cosas. Si ustedes recuerdan también, en el capítulo 14 de Génesis, versículo 10, dice que en el valle de Sidín, en la zona sur de la Palestina, en la zona por donde estaba por ahí Sodoma y Gomorra y esa zona, dice que estaba lleno de pozos, pero esos pozos eran pozos de asfalto. O sea que en ese caso ya no era agua lo que traían los pozos. El pozo vacío muchas veces se constituía o se utilizaba como un pozo que estuviese seco, ¿verdad? Y vacío, sin agua, se constituía como un lugar de sepultura, o sea, se utilizaba como una tumba, un lugar de muertos. Y inclusive se convierte en el Salmo 55 en una especie de metáfora de lo que es el infierno. Leo literalmente Salmo 55, 23. Dice, mas tú, oh Dios,
harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Habla de un pozo, le llama el pozo de la perdición, ¿verdad? Por así decirlo en forma metafórica, hablando del lugar donde terminarán los hombres sanguinarios y engañadores. Y muchas veces era literalmente una tumba, se utilizaban como tumbas, se enterraban personas en estos lugares, sobre todo cuando habían calamidades y había algún pozo que ya se había secado, pues lo utilizaban para los que morían en las pestes o en grandes calamidades o en guerras, pues lanzar los cadáveres a ese lugar. Estos pozos eran excavados. Y no era fácil excavar un pozo, eran excavados con mucho esfuerzo, a base de mano de obra y con herramientas muy rudimentarias. Y lo penoso del caso es que después que hacían el hoyo hasta allá abajo, podía ser que no encontraran el agua que estaban buscando. O sea que de muchos pozos que excavaban, en uno encontraban agua. Por eso era un motivo de regocijo tan grande. Y nosotros vemos acá que Isaac y los suyos pues terminaron andando de pozo en pozo, abriendo un pozo y otro pozo, y esto como consecuencia de una situación de sequía que llegó. En el versículo 32 nosotros vemos que le vienen y le avisan a Isaac y dicen que le dieron las buenas nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. O sea, es una gran noticia, ¿verdad? Porque habían estado buscando el agua que necesitaba y la excavación no fue en vano. No fue en vano. También ustedes van a recordar en cuanto a los pozos lo que le dijo la mujer samaritana al Señor Jesucristo. Y esto implica el hecho de que muchas veces las excavaciones no eran excavaciones muy superficiales, sino por el contrario, eran bien profundas. Cuando la mujer samaritana, el Señor Jesucristo le dijo, dame de beber, y luego entra en un diálogo que luego vamos a ver un poquito más adelante. Recuérdense que ella le dice en el versículo 11 del capítulo 4 de Juan, Señor, no tienes con qué sacarla el agua. Dice, y el pozo es hondo. O sea que algunos de esos pozos realmente eran pozos profundos, muy profundos, y lo que utilizaban generalmente era una especie de polea para bajar una cuerda con un cesto, ¿no? Con un envase. Entonces la traían y con eso iban llenando los abrevaderos o iban regando el agua que se necesitaba en el campo. El factor agua era fundamental y el trabajo del agua era tremendo. Normalmente las mujeres eran las que se ocupaban de ir a buscar el agua para el consumo diario en el lugar donde se encontraban estos pozos. Pero para los fines de agricultura y para los fines de ganadería, imagínense ustedes lo que consumía, la cantidad de ganado que tenía cada uno de estos patriarcas. En el caso específico de Isaac, nosotros vemos que el Señor lo hizo todo un potentado, un gran ganadero y un gran agricultor, ¿verdad? O sea que le dio muchas posesiones y necesitaba mucha agua. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Que aparece una crisis. La crisis viene, lo vemos en el versículo primero, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en días de Abraham. Hubo una crisis como consecuencia de una sequía muy fuerte. Y esta crisis hace muchas veces que uno vaya a buscar donde no debe ir, en los lugares que son incorrectos. Y la primera reacción de Isaac fue, bueno, vamos a hacer lo que hizo mi padre. ¿Qué hizo mi padre Abraham cuando hubo una hambruna, una crisis, una gran sequía? Dice, se fue para Egipto, ¿verdad? Y se fue para Egipto. ¿Y por qué Egipto? Bueno, porque Egipto es el lugar por donde corre el Nilo y había siempre una fuente permanente de agua. Y acercándose a Egipto, a pesar de la sequía, por lo menos podían subsistir sin morir como consecuencia de no tener el agua necesaria para beber y para que abrevaran sus ganados. Ahora, estas hambrunas venían como consecuencia normalmente o de plagas o de grandes sequías. Y en este caso, los pozos se constituían en la única fuente posible de que pudiese llegar agua para cubrir las necesidades. Y en el caso de los ganaderos y los agricultores, podía convertir una persona muy rica en una persona completamente indigente y pobre de un momento a otro. O sea, una sequía prolongada, si se le moría todo el ganado y se le secaba todo lo que tuviese, todo el sembradío, consecuentemente podían caer en la bancarrota absoluta. O sea que emigrar a Egipto no parecía ser una mala idea. No parecía ser una mala idea, a pesar de que a Abraham no le fue bien cuando fue allá, terminó regresando a la tierra prometida, pero en este caso el Señor no se lo va a permitir. Dios no le va a permitir a Isaac que vaya a Egipto, y de una manera muy clara, es profesa, se le aparece, versículo 2, y le dice, no desciendas a Egipto. Ustedes me están siguiendo con su Biblia, ¿verdad? No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero, le dice, aunque tú seas un extranjero todavía en esta tierra, aunque no tengas propiedad
por así decirlo. Pues sin embargo, habita aquí, estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. La tierra Gerar como ciudad y sus comarcas aledañas eran de filisteos, o sea, eran reyes filisteos que se habían asentado en esos lugares. Ustedes saben que posteriormente los filisteos llegarían a ser los grandes enemigos de la nación de Israel, del pueblo de Israel, pero en el momento él estaba ahí y sencillamente cohabitaban juntos unos con otros. O sea, Dios lo que hace es sencillamente que le reitera, en medio de una situación de crisis, ¿verdad?, le reitera la promesa que le había dado el Padre, la que le bendeciría, que le entregaría esa tierra a la descendencia de él, y no solamente eso, sino que además de esto, a pesar de la crisis, Dios lo quería en ese lugar. ¿Cuánta gente comete locura por las crisis, como consecuencia de los momentos de aridez o de sequía? Recientemente vimos nosotros otra vez el drama terrible de unas personas que murieron ahí en el Canal de la Mona, tratando de llegar a Puerto Rico, ¿verdad? Es triste, muy triste. Cometen locuras, toman decisiones de trasladarse y sencillamente el argumento siempre es el mismo. Es que las cosas aquí están muy duras, querían buscar un futuro mejor. Pero el futuro es mejor donde Dios te quiere a ti. O sea, el lugar donde tú tienes que estar es donde Dios te va a bendecir. Y Dios te va a bendecir en el lugar que Él quiera bendecirte, independientemente de cuáles sean las circunstancias que te rodeen a ti. Y esto es algo que no podemos perder la perspectiva nosotros los cristianos. Tenemos que estar en el mismo centro de la voluntad de Dios. Y nuestro lugar es donde Dios nos quiere a nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, para no salirnos de la voluntad, de la protección, del propósito, del plan de Dios para con nosotros, porque había una gran sequía, había una gran escasez, pero la solución no era ir a Egipto. La solución no era ir a Egipto. Dios tenía otra solución. Dios iba a proveer para el sostenimiento de la vida de Isaac, de todo su clan, de toda su familia, de todo lo que vendrían a ser los herederos de la promesa de Dios a través de pozos. Consecuentemente vamos a ver que van a andar de pozo en pozo. Dios provee en medio de la crisis para los suyos, siempre y cuando nosotros nos encontramos dentro de su perfecta voluntad. El salmista decía en el Salmo 103, los versículos que van del 2 al 5, bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, es Dios quien lo hace, es Dios quien lo hace. Y si Dios ve a sus hijos en obediencia a su voluntad, en el lugar que sea que Él te haya puesto, ahí es donde Dios te va a bendecir. Y ese es el lugar correcto donde nosotros debemos estar. Pero muchas veces el temor nubla el entendimiento y consecuentemente confundimos la realidad. Y siempre vemos la hierba del otro lado de la verja más bonita, más verde, ¿verdad? Y siempre pensamos que nosotros no estamos en donde quisiéramos estar. Y hacemos planes y proyectos, pero Dios precisamente habría de bendecirlos donde los había colocado. Y se lo reitera de esa manera. Dice el versículo 7 que ahí sucedieron una serie de cosas que se parecían a las que le sucedieron a Abraham. Fíjense que dice que los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y parecería mucha coincidencia. Ustedes recuerdan el caso de Abraham con Sara, ¿verdad? O sea, Abraham se fue a Egipto y también tuvo temor. El temor hizo que sencillamente pues, se nubilase su razón y cometiese el pecado de la mentira. O sea, mintió, dijo Abraham que era su hermana. En el caso de Abraham era su medio hermana. Sara era medio hermana de Abraham. En el caso de Isaac, Rebeca no es absolutamente nada más que una prima lejana, ¿verdad? O sea, que no era su hermana, sin embargo también mintió y dijo que no era su esposa por temor. Todo esto es interesante porque aparece esa información en el medio del relato y nos muestra con esto la manera como los ejemplos se transmiten de los padres a los hijos. Muchas veces, inclusive, han pasado 90 años, o sea que difícilmente pues viene como consecuencia de un ejemplo vivido. Pero hay cosas que sencillamente nosotros las hacemos y nuestros hijos tienden a duplicarlo. Y hay otras cosas que suceden a nosotros y también a nuestros hijos como consecuencia de que Dios quiere que nuestros hijos pasen por el mismo proceso por el cual pasamos nosotros con el propósito de bendecirle como nos bendijo a nosotros. Y esto es muy interesante también.
Porque fíjense, no solamente que Rebeca era una mujer también de hermoso aspecto, se recuerda lo que decía la escritura de Sara, sino que Sara era una mujer hermosa, ¿verdad? A pesar de su edad, era muy atractiva. Y aquí dice lo mismo de Rebeca también. Y no solamente eso, sino que también Rebeca era estéril, como Sara fue estéril, ¿verdad? Y luego Dios le concedió que concibiese. O sea, una serie de factores comunes que se presentan, pero al final también hay un proceder que sin lugar a duda es transmitido. O sea, y que tenemos que tener muchísimo cuidado porque el pecado que cometió Abraham lo vuelve y lo comete su hijo a pesar de que había pasado tanto tiempo. Y era un mal ejemplo que se iba a transmitir a la vez a los hijos de Isaac. Jacob y Esaú van a salir dos tiguerazos, son dos tiguerazos. O sea, Abraham era un hombre santo, ¿verdad? Isaac va a ser un hombre santo, pero Jacob y Esaú van a ser dos tiguerazos, en buen dominicano, ¿verdad? Dos tiguerazos, dos tigres, cada uno con su característica. Especialmente Jacob se va a constituir en un gran mentiroso, un gran suplantador. De ahí viene su nombre también. Una persona que fácilmente pues enredaba a los demás. Y Dios tiene que trabajar con ellos. Y muchas veces son circunstancias mediante las cuales Dios permite que cometamos errores a veces o coloca las circunstancias a fin de que nosotros entonces aprendamos de nuestros propios errores. Y a la larga eso es lo que va a suceder en este caso. Nosotros vemos que Dios protege a Sara. En el versículo 11 dice que todo terminó en el hecho de que Sara no se tocó, no la tocaron absolutamente. O sea que no se puso en riesgo en ningún momento el que el linaje santo y el linaje profano se mezclara, como lo vemos nosotros cuando los hombres de aquel lugar podían haber visto y haber tomado a Rebeca. Pero por otro lado vemos que Isaac tiene que pasar por la vergüenza de ser amonestado por un impío, por un incrédulo, como le pasó a Abraham su padre. Y aparece otro Abimelech, otra coincidencia. Evidentemente no es el mismo Abimelech. Este tenía que ser o hijo o nieto del anterior, seguramente hijo del anterior, y también podría ser que Abimelech fuera un nombre que se le diera a todos los reyes en Gerar, ¿verdad? Pero sea como sea, el hecho es que se produce el mismo cuadro y vemos que Dios termina dándole, como le dio a Sara, la misma protección a Rebeca también. Y aquí vemos nosotros en el versículo 11 que Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces todo esto redundó en el hecho de que tenían la protección de Dios a través del propio rey Abimelech, el rey impío o incrédulo, rey de los filisteos, rey de Gerar. Pero tenemos que estar claros que no era Abimelech que lo estaba protegiendo, era Dios, a pesar de su falta y a pesar de su pecado, a pesar de sus temores, a pesar de su temor a los hombres. Dios, sin embargo, estaba protegiéndole, dándole la protección necesaria para que pudiese guardar la integridad física de él y de su mujer y de todo su clan, de toda su descendencia. Vemos nosotros que esta es otra verdad fabulosa. No importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuál sea la crisis por la que se esté pasando, si estamos en el lugar correcto, a pesar de nuestra falta y de nuestros errores, Dios va a protegernos. Dios nos va a proteger porque Él hace una promesa tras la otra. Es interesante, como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso decía el salmista: por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y sean traspasados los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y luego el salmista mismo en el Salmo 61:3 dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Posteriormente Proverbios dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra protección, Dios es nuestra torre fuerte. Él, no importa dónde, no importa la circunstancia, Él es que nos mantiene a salvo. Y en este caso nosotros vemos que Él habría de hacerlo. Y lo habría de hacer en la misma tierra de donde le dice: no te vayas, a pesar de la sequía y a pesar de que ya comenzarían a no serle muy simpaticones a los dueños del terreno, o sea, a los filisteos. Y vemos a ver eso de inmediatamente. El hecho es que Dios le bendice. Dice el versículo 12 al 14, que Isaac, me siguen todavía, voy muy rápido, ¿verdad? Dice el versículo 12 que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿A cuánto dice? ¿A cuánto? A 100. Que se le parece eso a algo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Se recuerdan?
Ay, como el Señor... Bueno, en fin, aquí había una sobreproducción, o sea, de uno salían 100. Una gran riqueza hubo ese año. Óyeme, el año de la gran sequía, de la gran aridez, el año en el cual vino una gran hambruna. Sin embargo, al pueblo de Dios, al Hijo de Dios, el Señor lo estaba bendiciendo de una manera muy particular. Versículo 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, de vacas, de labranza. Los filisteos le tuvieron envidia. Oh. Isaac llegaría a ser sumamente rico. La bendición de Dios sobre el trabajo humano, hermanos, es la única fuente de prosperidad que realmente vale la pena y que de prosperidad, de riqueza o de poder que nosotros debemos proponernos y que debemos recibir y debemos aceptar como buena y como válida. De hecho, es la provisión de Dios cuando bendice, dice la Escritura que es una bendición que trae prosperidad y que no trae tristeza juntamente con ello. Dios quiere bendecir, Dios quiere enriquecer, no importa las circunstancias, no importa nuestros propios errores, nuestras propias faltas, nuestros temores, nuestras aprensiones, nuestras metidas de pata, Él lo va a hacer. Y así es como vale la pena y como realmente tiene sentido el llegar a ser prosperado y llegar a ser, en este caso, como en el caso de Isaac, aún poderoso. Pero, evidentemente, esta bendición de Dios sobre el trabajo humano, que es la única fuente válida, vuelvo y repito, idónea para la prosperidad, la riqueza o el poder, trae siempre la envidia de los hombres. La prosperidad siempre cobra su cuota y la cobra sobre todos. Cuando te va bien, también tienes problemas por el hecho de que te va bien. Y lo primero que levanta, versículo 14, es la envidia de los filisteos. Dice que los filisteos le tuvieron envidia por lo bien y lo próspero que él era. Y la Escritura lo confirma, Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra tu prójimo. Por eso decía Salomón, esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Siempre que las cosas andan bien y cuando Dios bendice, siempre van a aparecer algunas personas que van a envidiarte. Y no solamente eso, sino que van a llegar a actuar con mala fe y van a llegar inclusive a agredirte como consecuencia de la bendición de Dios sobre tu vida. Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros nos pasan como consecuencia de que queremos obedecer a Dios, andar en el camino de Dios, hacer la voluntad de Dios, y los incrédulos les molesta eso. Y muchas veces sus reacciones agresivas no son exactamente contra nosotros, sino contra aquel a quien nosotros representamos, nuestro Señor. Y vemos nosotros que sucedió eso. La prosperidad comienza a pasar factura, vienen las malas agresiones. Versículo 15 dice que todos los pozos abiertos de los criados de Abraham y su padre en sus días. Dice, los filisteos, versículo 15, dice, ¿qué hicieron con esos pozos? Dice, los habían cegado y llenado de tierra. Oye, la envidia es fuerte. Le echaron tierra a los pozos para que no pudieran tener el agua, para que sus ganados y sus siembras, sus sembradíos no pudieran seguir prosperando de tal manera. La envidia. Y no solamente eso, sino que llegaron al punto del rechazo, de alienarlos completamente. Versículo 16, Abimelech le dice a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso de nosotros te has hecho. O sea que le dice, te nos va de aquí. No podemos permitir que ustedes estén mejor que nosotros y que tengan más poder que nosotros. Así que todo esto fueron consecuencias del hecho de que Dios le había bendecido. Pero Dios sabe, la reivindicación de parte del Señor vendría. Al final del pasaje nosotros nos damos cuenta que el mismo Abimelech, el rey Abimelech, que había expulsado de la ciudad a Isaac y a los suyos, ¿verdad?, de la comarca cercana, después va donde ellos. Va donde ellos. Vemos nosotros en el versículo 27 que Isaac les dice, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú ahora eres bendito de Jehová. El testimonio de Dios en nosotros va a exaltar no solamente a nuestro Dios, sino también nuestro propio testimonio delante de los impíos y terminará reivindicando el testimonio nuestro.
Y 3 veces utilizo el testimonio en contextos diferentes. O sea, nosotros actuamos como debemos hacerlo delante del Señor. Esto nos va a traer dificultades, pero a la larga la reivindicación va a venir del Señor. Y esto va a hacer no solamente que afecten nuestro testimonio sobre los incrédulos, sino también que nuestro propio testimonio sea confirmado y reconocido delante del Señor. Finalmente nosotros vemos que en el Salmo 33, versículo 18, dice: "He aquí el ojo del Señor sobre los que les temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre". Y eso exactamente lo que dice el Salmo 33 es lo que estaba sucediendo. En tiempo de hambre resulta que Isaac y los suyos, conforme a la promesa de Dios, estaban recibiendo vida. En tiempo de muerte ellos estaban siendo guardados, protegidos, bendecidos por Dios. Ahora, decíamos que Dios lo hizo eso de una manera muy particular, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? A base de pozos. La palabra pozo o ver, como vemos aquí, aparece 8 veces en este pasaje. En este pasaje no, entre los versículos 18 y 25, aparece 8 veces. Y nosotros vemos que de eso se trataba. Había que excavar un pozo, había que buscar agua, ¿verdad? Había que sacar agua de ahí para poder, manteniendo esa productividad, para que siguiese el rebaño con vida, para que siguiese multiplicándose las bendiciones de Dios. Y es interesante, porque en nuestras vidas nosotros diríamos que cada pozo es un proyecto y cada proyecto es un pozo. O sea, nosotros también, como vimos en ellos, que en cada ocasión era un evento, era un proyecto, el excavar un pozo para ver si en ese pozo se conseguía lo que se necesitaba. Así hacemos nosotros con nuestras propias vidas. Y aquí yo quiero permitirme pues hacer un paralelismo, porque si hablamos de proyectos, ¿verdad? Hablando de pozos y hablamos de proyectos y hacemos un paralelismo entre estas dos cosas, podemos decir claramente que algunos pozos o algunos proyectos de nuestras vidas son completamente fallidos. O sea, hay proyectos que emprendemos que sencillamente nunca nos producen lo que nosotros esperamos encontrar. Nunca nos producen lo que nosotros esperamos encontrar. Y nos embarcamos en ello y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un momento en el cual hay que dejar de excavar, hay que echar a un lado ese proyecto, porque es un proyecto completamente fallido, no es fructífero, no hay agua y Dios no nos va a bendecir porque nosotros sigamos insistiendo, haciendo un hoyo, un pozo que sencillamente está seco. Y son de los errores que cometemos muchas veces con nuestros proyectos, con nuestros pozos. También en algunos casos vemos que emprendemos proyectos que nos producen una gran satisfacción. Y nos producen satisfacción como consecuencia de que hallamos agua. Pero ¿qué resulta? Que esa agua es temporal. Ustedes saben que lo que se producían eran bolsones de agua debajo de la tierra como consecuencia de infiltración. Y cuando se llegaba a uno de esos bolsones de agua, entonces había ahí un acuífero con una fuente de agua que terminaba agotándose, a menos que volviese de nuevo a llover y volviese de nuevo a escurrirse el agua hasta ese lugar. Y así hay proyectos en nuestras vidas. Yo quiero hacer un paralelismo porque quiero hacer una aplicación apropiada de esto. Hay proyectos que nosotros emprendemos, ¿verdad? Como tuvo Isaac que emprender proyectos de hacer pozos para que Dios lo bendijera a través de los pozos y mantenerse con vida y con prosperidad en medio de una situación completamente agreste. Sin embargo, nosotros muchas veces, pues, nos concentramos de una manera total en un plan o en un proyecto que tenemos y no nos damos cuenta que esto tiene que ser por un tiempo nada más temporal. ¿Por qué? Porque a la larga va a terminar secándose el pozo y vamos a tener que abrir otro pozo. Y hay que tener sabiduría y discernimiento para saber hasta cuándo y hasta dónde llevar las cosas. Porque muchas veces por cabeza dura persistimos en cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, donde Dios ya no tiene agua que darnos a nosotros y consecuentemente, ¿qué hacemos en ese lugar? Vamos a comenzar con un proyecto distinto de vida en otro lugar, vamos a excavar otro pozo. Y haciendo ese mismo paralelismo, hay pozos o proyectos que lo que nos traen son más dificultades y conflictos que bienestar, o más dificultades y conflictos que el bienestar que representan. Vemos nosotros estos pozos que lo que trajeron fue problemas con los vecinos. O sea, eran problemas, eran pozos de disensión, de discordia. De hecho, los nombres que aparecen ahí a dos de los pozos que le dan, lo que se refieren es eso, disensión, discordia, pleitos, ¿verdad? Como nominaron esos pozos, porque por causa de los pozos lo que vienen son disensiones, problemas y conflictos.
Consecuentemente, hay proyectos, hay planes, hay pozos que lo que hacen es separarnos. Nos separan de los vecinos, nos separan de los amigos, nos separan de los familiares. Y nos separan porque se crean intereses. Y cuando hay intereses creados, pues esto lo que trae es división. Y hay veces que es mejor simplemente ceder el pozo, no seguir adelante con ese proyecto, ¿verdad? Porque Dios no nos va a bendecir por ahí. Lo que nos va a traer es pura y simplemente complicaciones. Isaac sería un hombre manso. Isaac haría exactamente eso. O sea, venía el conflicto y él sencillamente cedía y comenzaba a excavar un pozo por otro sitio. Él se sintió bendito por Dios y aprobado por Dios en su permanencia ahí, cuando al final excavan un pozo y ven que el pozo no genera ningún pleito, ninguna lucha. Vemos familias que se dividen y se destruyen por intereses pecuniarios. Da pena, por herencias, por conflictos de intereses. Y todo esto es sencillamente porque toman un proyecto de vida en el cual cifran sus expectativas en ese específico proyecto, en esa específica herencia, en ese preciso plan, cuando hay tantas otras alternativas y a veces mejor es ceder, a veces hay que cambiar, a veces hay que cambiar de trabajo, a veces hay que cambiar de ciudad, a veces hay que cambiar de todo, si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. Estamos haciendo un paralelismo. Y tenemos que reconocer que hay pozos que lo que hacen es que nos separan. Pozos que nos separan de los vecinos, como le pasó a Isaac, de los amigos y de los familiares. Y si es así, pues no creo que sea una gran bendición. Cuando los intereses están por encima de los afectos naturales. Hay algunos pozos que han sido cegados como consecuencia de las pasiones y las envidias de los demás. Y lo vemos nosotros también eso muchas veces en nuestras vidas. Que sencillamente nos pusieron un traspiés, ¿verdad? Nos metieron la pata para que nos fuéramos de cabeza y nos echan al traste aquellas cosas que nosotros habíamos planificado con tanto cuidado. Y Dios lo permite. Y Dios lo permite muchas veces. Pero la confianza nuestra es que al final va a ser siempre para nuestro bien. Porque inclusive hay pozos o hay proyectos que todo lo que hacen es embarrarnos simplemente. Aquellos que son de asfalto, si tú te metes ahí, lo que va a salir sencillamente es todo embarrado y teñido. Embarran el testimonio de Cristo en nosotros. Consecuentemente, ese proyecto no te conviene. Ese pozo no es un buen pozo. De ahí tú no vas a sacar agua para vivir. Consecuentemente, deja ese pozo, que ese pozo es cenagoso, es un pozo de petróleo, es un pozo de lodo, de brea, y solamente va a manchar tu vida y tu testimonio. Pero hay otros planes y otros proyectos también que son todavía peor. Son aquellos pozos que solamente tienen muertos y podredumbre dentro de ellos. Y, óyeme, ¿cuánta gente quiere depender, nutrirse, abrevar de esos pozos cuando no hay nada que sacar de ahí, nada más que hedor? Y estoy hablando de los pozos de las religiones. Cada una de esas religiones. ¿Ustedes saben cuántas religiones dice el Internet que hay actualmente vivas, activas en el mundo? 4.200 religiones. Y ninguna de ellas, ni una sola, guía a nuestro Señor Jesucristo, guía a la gloria, salva al pecador. Ninguna de ellas. Pero hay gente que insiste con estos pozos que solamente traen muertos, que son tumbas, que están llenas de sepulcros. Se han constituido en ello. Cuando realmente hace rato que debieron haber abandonado ese lugar e ido a otro sitio, a buscar agua de vida, agua que realmente nutra. Hay algunos pozos o algunos proyectos que deben ser tapados y deben ser eliminados y deben ser dejados atrás definitivamente. Pero hay algunos que por el contrario deben ser vueltos a excavar. A veces debemos recapacitar y darnos cuenta de que abandonamos el camino que el Señor quería que trazásemos. Dejamos de excavar y profundizar en el proyecto de nuestra vida, en los términos que el Señor se había propuesto para nosotros, y consecuentemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recapacitar y volver de nuevo al lugar y comenzar de nuevo a ahondar, a profundizar. Porque ahí es donde vamos a encontrar precisamente la bendición de Dios, el agua de vida. Nosotros nos pasamos la vida de proyecto en proyecto. Pónganse a pensar. Cada semana ustedes se levantan y comienzan la semana con un proyecto de semana, o cada día con un proyecto de día, o a veces con proyectos de años, o a veces con proyectos de lustros, ¿verdad? Porque dentro de 5 años, dentro de 10 años, o dentro de 20 años,
Pretendemos haber pagado nuestra casa, amortizado la deuda, resuelto el asunto de la universidad de los hijos. Son proyectos tantos que tenemos, o que el negocio finalmente comience a producir lo que esperábamos. En eso nos pasamos la vida. Y la vida se nos va cavando pozos que son completamente temporales, que tratan de saciar la sed material que tenemos nosotros, buscando fuentes de riqueza o luchando por sobrevivir en un mundo que está completamente estéril, y nos olvidamos de que todos estos pozos solamente resuelven un problema temporal mientras tienen agua. Pero si excavamos en el lugar correcto y vamos a la fuente de agua particular que Dios tiene para nosotros, entonces nosotros vamos a tener un proyecto, un gran pozo, un gran lugar donde abrevar. Y de eso habla precisamente el Salmo 42, cuando dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, dice, pero sed de ti, del Dios vivo. Entonces iré y me presentaré delante de Dios. El salmista decía: esta sed que yo tengo, esta necesidad que yo tengo, ¿verdad?, solamente me la puede saciar Dios, porque mi alma tiene sed, pero es una sed no material, no temporal, es una sed de Dios, de Dios. Y muchos no llegan a darse cuenta y confunden el tipo de sed que realmente tiene. Isaac encuentra un pozo muy particular que está en el versículo 19. Fíjense en sus Biblias. Dice el versículo 19 del texto nuestro: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, ¿qué dice allí? Dice: y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y ese pozo sí que todo el mundo lo quería, el pozo de aguas vivas. Un pozo de agua viva es un pozo que el agua no se agotaba, porque procedía de un río subterráneo. Aquí yo recuerdo desde pequeño que había una serie de manantiales que vienen prácticamente a todo lo largo del litoral sur, en la parte de San Pedro de Macorís hacia acá, ¿verdad?, que es de un río subterráneo que se llama el río Brujuelas. Y de hecho hay varios lugares donde había manantiales que recuerdo que de niños nosotros íbamos y nos bañábamos en esos manantiales. Era agua transparente, agua corriente subterránea, una fuente o un pozo que tenía agua viva. Y es interesante, porque este pozo cuya agua no se agota en absoluto es el pozo del que nos habló el Señor Jesucristo en una ocasión. El Señor Jesucristo nos habló de un pozo inagotable, lleno de agua viva precisamente, aquel que era capaz de calmar la sed que tenía el salmista cuando decía: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 4. Es el pasaje del Señor con la mujer samaritana, el pasaje en el cual el Señor Jesucristo, cansado de una faena de un día caminando, llega a un lugar donde hay un pozo de agua en Samaria, y ahí se encuentra con una mujer y tiene un diálogo. Y esta mujer se sorprende de que el Señor Jesucristo le diga: dame de beber. Él le pide agua y él se sorprende. ¿Por qué? Porque dice: judíos y samaritanos no se hablan entre sí. O sea, tú hablándome a mí, que soy una mujer en primer lugar y además samaritana, qué raro eso, ¿verdad? Y el Señor le contesta y le dice: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber. Si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Isaac encontró un pozo de agua viva. Ya con ese pozo de agua viva, todos los otros pozos estaban de más, por decirlo así, porque ahí no iba a dejar de haber agua nunca. Era una corriente subterránea de agua permanente que había en ese lugar. Y en el capítulo 4 de Juan, versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí
a sacarla. Esta agua de vida es el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo. Jesucristo es la fuente de agua viva. La Escritura lo dice muy claro. Y tu principal proyecto, tu principal pozo, el énfasis tuyo fundamentalmente tiene que ser cavar y ahondar todo lo que sea necesario, desechar, escoger, sustituir, reemplazar, todo lo que sea necesario, modificar, trastornar, tocar todo lo que sea necesario con tal de llegar a esa fuente de agua permanente que es nuestro Señor Jesucristo. Una fuente de agua para vida eterna, una fuente de agua que salta para vida eterna. Cristo, el último día de la gran fiesta, capítulo 7 de Juan, versículo 37, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No solamente el Señor nos promete que no vamos a tener jamás sed. O sea, Él va a saciar nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de perdón y de salvación. Amén. De su provisión y de su protección. Sino que además de esto, nosotros mismos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, nos constituimos en una fuente que emana el agua de vida que viene y que procede precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es la fuente de agua viva. Nuestro proyecto principal de vida tiene que estar cifrado en tomar del agua viva que representa a nuestro Señor Jesucristo. El que tiene sed, venga a mí y beba. Esa es la invitación de hoy en la mañana. Si todavía tú no has abrevado, si no has tomado el agua viva que es nuestro Señor Jesucristo, que te conduzca hasta la vida eterna, que te mantenga con vida permanente dentro de ti. Entonces, hoy es un buen día, esta mañana es un buen día para que tú le digas: Señor Jesucristo, dame de esa agua para que no tenga yo sed jamás, ni tenga que seguir buscando. Y esa es la exhortación que yo hago esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo, ven a Él y deja de estar andando de pozo en pozo. Ven a Él y deja de estar andando de pozo en pozo. Oramos. Si estás convencido o convencida en tu corazón, convencido en primer lugar de tu necesidad, de tu sed espiritual, de la sed de tu alma, de tu necesidad de Dios. Si estás defraudado por la cantidad de agujeros, de proyectos, de pozos que has abierto en tu vida y todavía no tienes el agua de vida que Cristo es. Todavía no tienes el perdón de tus pecados garantizado por el propio Dios. Todavía no tienes la seguridad de la vida eterna para ti. Si esta mañana estás convencido de que Jesucristo es el agua de vida eterna, pide esta mañana perdón a Él por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Ahora en tu lugar dile: Señor Jesucristo, perdóname mis pecados. Oh Señor, salva mi alma, sacia esta sed espiritual para que no tenga yo más sed, ni tenga que seguir buscándola. En tu lugar, con tus palabras, habla con Dios. Cristo murió en la cruz para salvarte, para sustituirte, muriendo por ti. Él te ofrece la oportunidad de venir a Él y ser salvo. Si quieres que esta tarde, esta mañana, el Señor Jesucristo te salve, pídeselo a Él. Dile: Señor Jesús, salva mi alma, perdona mis pecados, dame la vida eterna. Permite que yo mismo me constituya, que yo misma me constituya en una fuente de agua que salte
para vida eterna. Pon tu Santo Espíritu en mí. Gracias, Dios nuestro, por ser tan real en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu provisión, por tu protección, pero sobre todo por tu salvación. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.